Ya para la cuarta unidad, estimados maestros, vamos a hablar precisamente, yo les platicaba en la unidad 3 sobre los materiales orientados hacia la enseñanza y aprendizaje de contenido. Y es que tenemos que ver en esta unidad 4 precisamente este tema tan interesante porque tenemos que hablar del nivel universitario. En el nivel universitario somos partidarios o debemos de ser partidarios de seleccionar materiales a través de los cuales el alumnado aprenda conceptos, desarrolle capacidades y actitudes por medios de la lengua, ya en vez o en lugar de limitarnos a enseñar la lengua y sus aspectos formales. ¿Qué quiero decir? Que siguiendo el modelo de Stern, estamos definiendo un enfoque que prime el contenido sobre la forma, lo global sobre lo analítico y lo implícito sobre lo explícito. Eso no quiere decir que de forma incidental y esporádica no insistamos también en los aspectos morfosintácticos, en los componentes lingüísticos y en los elementos discretos del inglés en forma explícita, por así decirlo. Debemos de pretender que estos materiales didácticos contribuyan a veces al aprendizaje consistente y explícito del inglés, pero sobre todo que desencadenen los procesos de adquisición en contextos los más naturales y también reales que sea posible. ¿De qué quiero decir con esto? Que se trata de usar la lengua meta ya como un sistema de referencia, creando situaciones de enseñanza y aprendizaje, pero por algo que ustedes conocen tanto como yo, que es la inmersión lingüística. Y esto sin recurrir a la traducción sistemática, ya no deberíamos, no tendría por qué, ni mucho menos al uso continuo de la lengua materna. Esto también que les estoy diciendo no quiere decir que de vez en cuando pues no empleemos estrategias translingüísticas y que tampoco recurramos a la lengua materna para aclarar ideas complejas, como justamente lo estamos haciendo ahorita en la maestría, o que nos olvidemos de los aspectos formales, de las reglas gramaticales y su aplicación a situaciones concretas. No, sino que estoy proponiendo un enfoque global y vivencial que vaya conectando sistemáticamente con experiencias y vivencias del alumnado ya hacia sus intereses y posibles necesidades futuras, que se base en la medida de lo posible en situaciones comunicativas reales que pongan un especial énfasis en los aspectos discursivos más relevantes. Esto es, que centre la atención básicamente en el tema y en los aspectos de contenidos que desarrollan los materiales. ¿Esto qué es? Que ofrezcan variedad, diversidad de contextos, situaciones, que desarrolle la destreza y los procedimientos receptivos y productivos, que favorezca también, ¿por qué no?, un aprendizaje de un lenguaje auténtico y natural y lo que siempre he dicho, un alumno a nivel universitario de inglés debe de tener o debe de estar ya favorecido en fluidez, en aprendizaje por descubrimiento y en la construcción del conocimiento. Teniendo esto en cuenta, podemos encontrarnos con un enfoque basado en el contenido y centrado en los intereses y necesidades profesionales del alumno, en donde va a haber una manifestación muy clara y preferencia, por supuesto, de tareas auténticas por el uso del inglés, ya no como la lengua que se me está inculcando, sino la lengua con la que voy a trabajar. Además, debe de existir aquí una necesidad y es el vacío de la información, que el alumno, mediante la reflexión y la indagación personal, la ha de buscar, para tener que como resultado ideas propias, puntos de vista y conclusiones a la que se llegan a través, que hasta que se llega, perdón, a través de la investigación. ¿Qué materiales podemos tener aquí para la enseñanza y aprendizaje de los contenidos en este nivel? Bueno, el uso sistemático de la lengua objeto de estudio, pero ya como medio de enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué? Para mejorar el nivel del alumnado mejor que ningún otro recurso. Dos, se consiguen mejores resultados en enseñanza y aprendizaje de la lengua cuando adoptamos dos cuestiones. Un enfoque basado en el contenido y en los temas que desarrollan aspectos conceptuales de las diferentes áreas curriculares. Y dos,
que tengan en cuenta los intereses y necesidades comunicativas y profesionales del alumno. Y ya por último, se integra a esta dimensión intralingüística con estrategias basadas en el contenido de tal forma que se desarrollen tanto la competencia lingüística del alumnado como el conocimiento general que ya debe de tener sobre el mundo y sobre el inglés. Este enfoque del que les estoy hablando también se basa en las teorías cognitivas y lo que hablamos en la primera unidad, el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Este estudio, este apartado que trata de propiciar un aprendizaje significativo relacionado con conocimientos nuevos que el alumno ya posee en su red cognitiva. ¿En qué se basa? Vaya, se basa en estrategias de enseñanza y aprendizaje de tipo intralingüístico, vivencial e implícita para desarrollar el conocimiento declarativo y procedimental del alumno. Con este enfoque, el alumno pues ya no solo aprenderá contenidos, principios, hechos, sino que también desarrollará destrezas y procedimientos que le ayudarán a aplicar su conocimiento declarativo y convertirlo en procedimental. Si trabajamos temas de manera oral y escrita, nuestro estudiante va a poder lograr objetivos como comprender situaciones comunicativas en inglés, tanto oral como escrito, en relación con el mundo que le rodea. Por supuesto que ya va a empezar a producir textos orales y escritos en relación con los temas estudiados o con lo que se les imponga como investigación. El tercero también se me viene a la mente y es bastante satisfactorio cuando lo empezamos a ver como maestros, es cuando el alumno empieza a desarrollar esta comprensión lectora de textos basados relacionados con su entorno. Y aquí viene el análisis del valor lingüístico y comunicativo del lenguaje estudiado. También se aprecia la importancia del inglés como lengua franca, como lengua actual de la ciencia y de la relación incluso internacional entre personas de distintas razas y religiones. Aquí es muy importante también cuando se familiarizan con principios básicos de la educación en lengua inglesa y que se aplica a ciertas variedades de situaciones. También se desarrolla una actitud crítica hacia los contenidos estudiados, se desarrollan estrategias de trabajo que favorecen análisis, observación y responsabilización acerca del aprendizaje que experimenta el alumnado y también, no menos importante, el uso de la información que se utiliza en clase y en casa para describir, narrar, interpretar y evaluar situaciones. Y entonces ya estamos llegando a un tema bastante interesante también y que me parece necesario tocarlo, y es hablar del carácter transversal e interdisciplinar de la enseñanza del inglés. La transversalidad curricular no debe de ser nueva para nosotros ni para nadie en el campo pedagógico. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros lo hacemos, bueno, no es seguramente, nosotros lo hacemos, pero seguramente nuestros maestros también lo hacían y era esto de que siempre nos esforzamos en interrelacionar los contenidos curriculares e inculcar muchas ideas que no se desarrollaban de forma explícita en la lección, sino que a través de reflexiones transversales nos presentaban el conocimiento como algo global e interrelacionado. Aquí es muy importante porque ya ahora, por cuestiones, por cuestiones normativas, ¿por qué no? ¿Por qué no es cierto esto? Pues necesitamos que el carácter integral se debe de enfatizar siempre en la educación. En la cuestión actual, en la cuestión educacional, se sigue insistiendo en la educación como una acción formativa integral que incluye aspectos intelectuales y morales, pero también hablamos del desarrollo armónico de la personalidad del alumnado en el contexto social donde vive, con una orientación obviamente humanizadora en la práctica educativa. Por ello, toda la normatividad siempre se presenta, o mejor dicho, siempre necesita caracteres curriculares que se articulan desde una triple perspectiva: contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, materias curriculares y optativas y ejes, enseñanzas y materias transversales.
El carácter transversal e interdisciplinar de los contenidos en la enseñanza del inglés nos obligan a impartir de forma explícita aspectos que no suelen estar presentes en los programas de contenido en las áreas curriculares y que sin embargo tienen una gran importancia para la formación del alumnado. En primaria y secundaria, ya lo habíamos dicho, se suelen incluir determinados contenidos de la educación ambiental, sexual y vial, educación para la salud, la paz, la igualdad de oportunidades o para una sociedad consumista. La transversalidad y la interdisciplinariedad curricular ofrecen considerables ventajas. La primera, diversifican el desarrollo curricular, lo enriquecen y actualizan incluyendo otros muchos elementos como es los medios de comunicación, las nuevas tecnologías. También actúan como elemento aglutinador del conocimiento científico, incorporando otros sistemas extradisciplinares, permiten el desarrollo de contenidos de alta funcionalidad y utilidad social, actuando de puente entre el conocimiento científico codificado y las aportaciones más recientes. Y por último, y esto lo manejamos mucho, desarrollan fórmulas alternativas para el desarrollo curricular. Creo, y esto se los dejo a su consideración, que la transversalidad e interdisciplinariedad curricular se pueden llevar a cabo con ayuda de materiales y textos similares a donde es fácil relacionar tema de comida, bebida y nutrición con ciencias de la salud y el comportamiento social y educacional de los individuos. Y por último, quiero hablar sobre ustedes. Y quiero hablar sobre ustedes porque llegamos al nivel, ya no el inglés avanzado, pero sí en el nivel de la enseñanza en donde están ustedes, que están siendo ya investigadores como maestrantes, y es en el enfoque por tareas y técnicas investigadoras. En el nivel universitario en donde ustedes ya se encuentran, bueno, de posgrados, mejor dicho, es mucho más viable aplicar el enfoque por tareas y por proyectos que en otras etapas. ¿Por qué? Porque el alumnado, ustedes, tienen ya base suficiente como para trabajar de forma autónoma, con mayor independencia y capacidad. Entre las implicaciones y ventajas más importantes del enfoque por tareas y proyectos para la formación del alumnado, les puedo citar que se centra fundamentalmente en el significado, dirige la atención del alumno hacia datos interesantes. También se desarrolla cierta variedad de procedimientos y formas de participación, se entrena en la solución, en la resolución, mejor dicho, de problemas variados, incorpora aportaciones personales al alumnado, promueve creatividad, exposición de puntos de vista personales, desarrolla el conocimiento, capacidades, destrezas generales, actitudes, valores del alumnado hacia diversos campos de estudio, facilita el desarrollo de la competencia lingüística a la hora de resolver cuestiones planteadas, promueve este aprendizaje cooperativo y la resolución de problemas en equipo, desarrolla actitudes indagadoras y el espíritu investigador del alumnado y lo que ya les venía diciendo, favorece el trabajo autónomo, control y la responsabilización del aprendizaje. Quizá, maestros, sea en el nivel universitario donde el enfoque por tareas tiene menos limitaciones y donde nos puede aportar más beneficios y por eso conviene adoptarlo siempre que sea posible. Si queremos que el alumnado no se convierta en mero receptor y consumidor de las ideas procedentes del profesor, de otras especialidades y de la investigación oficial, sino que construya su aprendizaje de forma personal y sus propias conclusiones, tendremos que desarrollar su capacidad investigadora y potenciar la figura del profesional investigador como lo serán ustedes. Este enfoque favorece el desarrollo de una actitud indagadora y crítica y se plantea también como medio para mejorar la enseñanza en el aula y las demás tareas psicopedagógicas que realicen los profesionales de la educación en el ámbito educativo. Como se ha señalado, necesitamos se tiene que pretender desarrollar bases del conocimiento personal sobre educación, capacidad indagadora, detectar teorías implícitas, elaborar estrategias de acción para la toma de decisiones y desarrollar una actitud crítica, reflexiva e investigadora en el desarrollo de la profesión. Maestros, cuídense mucho, cualquier cosa sigo a sus órdenes.
Fue un enorme